Muy buenas noches, bienvenidos al webinar de la presente noche. Quien les saluda es el ingeniero David Jara de constructor.com, educación para constructores, y en esta oportunidad vamos a hablar de la importancia de la automatización y el diseño de proyectos. Antes de iniciar, permítame saludarle a todas las personas que nos están viendo la presente noche desde Paraguay, Perú y bueno, y demás países que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, les invito a compartir el presente webinar para así poder llegar a más personas y difundir un poco más el conocimiento que día a día es muy necesario y muy útil, y seguro que el día de hoy también va a contribuir un poco más a nuestro desarrollo profesional. Este, Invitarles y recordarles que el día de mañana continuamos con la semana de webinar. El día de mañana hablaremos de la sinergia de Bin y Lean, así que también quedan cordialmente invitados a las 8 de la noche, horario de costumbre de Construedu, para así poder seguir difundiendo conocimiento de la industria. También les invitamos a que puedan seguir nuestro canal de YouTube, que si te has perdido algún webinar que querías asistir y no has podido, puedes encontrarlo ahí para que lo puedas visualizar y no te perderte el conocimiento que día a día compartimos a través de los canales de Construedu. Bueno, como los mencionaba, hoy día vamos a hablar de la importancia de la automatización en el diseño de los proyectos. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero José Luis Rodríguez Hernández de México. Eh, bueno, voy a empezar a iniciar a presentar al ingeniero para que de una vez iniciemos. El ingeniero Luis Rodríguez es miembro del equipo de expertos de Autodesk Expert Elite y el fundador de Headcom. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Se encarga de implementación, la formación y el soporte a proyectos BIM, además de implementar automatizaciones de procesos en el área de diseño. Es integrante de los jóvenes en la Academia de Ingeniería de México y cuenta con el CM BIM validado por la Asociación Americana de Contratistas de Estados Unidos. Además, ha colaborado en creación de varios artículos académicos relacionados a BIM y participación en el internship con Autodesk Fundación para la Automatización de Procesos del Build Chain en Filipinas. Tiene experiencia como orador en varias conferencias, cuenta con un canal de YouTube con videos de más de 7,000 estudiantes, y bueno, también tiene, mejor dicho, tiene más de 7,000 estudiantes en la plataforma Udemy, y bueno, tiene mucha experiencia en temas de soluciones y recomendaciones sobre temas relacionados con BIM. Creo que el día de hoy nos acompaña un excelente ponente que desde el país de México, que nos va a contar un poco más de su historia, de cómo aplicar BIM en el diseño, ¿no? Y cómo automatizar estos procesos. Para eso hemos invitado al ingeniero José Luis Rodríguez, que de seguro que nos va a contar un poquito más de su experiencia. Ya que lo he presentado, le voy a dar pase para que podamos iniciar con el presente webinar. Ingeniero, ya le di acceso a su micrófono, no sé si me escucha. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Y como ya lo comentó, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema bastante importante. Si bien los compañeros de ayer creo que ya tocaron un poco el tema de BIM, el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más a los beneficios de automatizar una vez que ya empezamos a utilizar esta metodología y algunas herramientas que sirven para esto, ¿no? Además de mostrar ejercicios prácticos. Como había presentado previamente nuestro compañero Yavis, mi nombre es Luis Rodríguez, soy el director ejecutivo de Getcom y nosotros somos una startup que nos enfocamos en guiarte a mejorar tus procesos internos mediante la adopción tecnológica, fortaleciendo tu talento y experiencia en el sector. Actualmente contamos con los servicios de implantación, consultoría, creación de protocolos y objetos BIM, además de capacitación presencial. Y bueno, sin más por el preámbulo, vamos a abordar estos temas que me gustaría que ustedes se quedaran con esta experiencia que he estado recapitulando a lo largo de mi trayectoria. Y pues sería importante conocer siempre de dónde partimos, ¿no? Es por eso que como tema principal me gustaría mostrarles un poco el estado del arte de la construcción. A partir de eso, pues sabemos cómo estamos. Ahora
Después de eso se vienen las recomendaciones y nos las da el Foro Económico Global. A partir de esas recomendaciones también salen nuevas perspectivas que se han estado visualizando a lo largo de este tiempo como búsqueda de mejora continua. A partir de eso, pues vamos a mostrar un poco cuál es el panorama global que existe dentro de esta metodología tan sonada y que se encuentra ahorita de moda. Y bueno, para aquellos que todavía no saben qué es BIM, vamos a definirlo de forma muy breve y vamos a hacer una pequeña comparación entre la construcción tradicional y el enfoque que tiene BIM. Vamos a hablar un poco del ciclo de vida de proyecto de forma muy breve para meternos al punto principal, que es, ok, ya más o menos sé qué es BIM o ya utilizo BIM, ahora quiero ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo automatizar los procesos? De esto vamos a estar hablando en esta conferencia. Vamos a hablar sobre cuál es la importancia de automatizar los procesos dentro de la etapa de diseño de proyectos. Y por último, para no estar vendiendo humo, voy a mostrarles un proyecto que realizamos de automatización de procesos. Entonces, comenzamos con la primera parte, ¿no? Ingeniero, disculpe, no se ve la pantalla, todavía no lo he compartido. Ok, vale. Listo, Genial, ahora sí se visualiza, muchas gracias. perfecto. Vamos a comenzar con la primera parte, ¿no? El estado del arte. Y para esto tengo dos slides que están en blanco y negro y una pregunta abierta al público en general, ¿no? Entonces, si vemos estas dos partes y preguntamos, ¿qué diferencia existe tomando el año de 1940 como referencia y el año pasado para no pensar que nos afectó lo del COVID? ¿Qué existe en cuanto a esta diferencia en estos 50, 60 años reflejados en las fotografías? Dentro del proceso de construcción, si podemos darnos cuenta, pues prácticamente seguimos haciendo lo mismo. La única diferencia que a lo mejor podríamos encontrar, y bueno, esto es porque estamos construyendo del otro lado una casa bastante sencilla y del otro lado es un edificio, y prácticamente lo que nos diferencia un poco es el casco, ¿no? Pero los procesos constructivos siguen siendo los mismos y a partir de ahí pues sale un gran problema, que si estamos construyendo de igual manera que hace 60 años, pues ahora cómo nos está yendo en productividad. Y bueno, si nos comparamos con otro sector como es el de la manufactura, podemos darnos cuenta que pues existe una gran brecha de productividad entre estos dos sectores, entre el de nosotros y el de la manufactura. Y ahora bien, si te encuentras del lado de ser empleado, pues a veces puedes llegar a preguntar que el por qué no gano lo suficiente o por qué no me alcanza el dinero. Y pues simplemente es porque pues los empresarios de la construcción o las empresas de la construcción pues no están sacando ese beneficio para poderte pagar más. Como podrás darte cuenta, si nos comparamos un empleado de manufactura con un empleado de la industria de la construcción, hay una diferencia casi de 2.5 veces más. Un empleado gana en Estados Unidos gana $39 la hora promedio de manufactura, mientras que el de la construcción gana 25. Entonces, desde ahí parte una perspectiva principal para poder cuestionarnos el por qué no estamos ganando bien o por qué los proyectos están siendo muy baratos. Y esta es una de las perspectivas principales. Simplemente es porque no estamos siendo productivos. Ahora bien, si nos consideramos y empezamos a revisar Latinoamérica, en este caso tenemos ahí el punto de México, Colombia, y por aquí tenemos también Argentina cercanamente.
Perú creo que no, bueno, al menos no está aquí mostrada de forma visible, pero podemos darnos cuenta que ahora bien, ya estamos en la etapa de construcción, que podría ser una desventaja a lo mejor si revisamos otro sector. Pero ahora si nos fijamos dentro de nuestro sector local, dentro de nuestro país, ¿cómo estamos en productividad? El ejemplo de México, en este caso porque soy mexicano, podemos darnos cuenta que somos de los que estamos más retrasados, con una falta de productividad considerable si nos tomamos como competencia a países como China, Australia o Bélgica, ¿no? Por un lado tenemos a aquellos que sufrieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, que sin embargo eso en vez de llevarlos hacia abajo, potencializó la forma en cómo ellos innovaron, en cómo han estado mejorando la productividad. Entonces ya tenemos el panorama de la construcción versus otro sector y ahora tenemos el panorama local del país, ¿no? A partir de esto, pues, el Foro Económico Global realizó una propuesta. Dentro de esta propuesta abarcó 10 puntos principales en los cuales el sector de la construcción tiene una área de oportunidad muy grande para poder alcanzar en cierto tiempo o en cierta medida a otros sectores que están mucho más industrializados y que tienen mucha más productividad. Como podemos ver en pocas palabras, lo que nos está pidiendo el Foro Económico Global es que pasemos a la industria 4.0 y la apliquemos dentro del sector de la construcción, con la prefabricación, con el uso de la manufactura aditiva y la impresión 3D, la construcción autónoma, el Big Data, la realidad aumentada y extendida, el uso de la nube y la colaboración en tiempo real, fotogrametría, y el punto número 10, que es BIM, en este caso, como habilitador tecnológico de todas estas tecnologías que se están utilizando y que propone el Foro Económico Global para mejora de productividad. A partir de, pues, de todas estas carencias que tenemos y de todas estas áreas de oportunidad que están proponiendo, también salieron diferentes perspectivas para poder mejorar esto. Gracias a personas innovadoras, a empresarios con visión y con ganas de ganar más dinero, han salido estos diferentes flujos de trabajo, estas filosofías y estas metodologías de trabajo. Por un lado, podemos darnos cuenta que tenemos a Six Sigma, que se encarga por una media aritmética y por el diagrama de la campana invertida, por así decirlo, de identificar todos esos elementos que están haciendo que no estemos dando un buen servicio o que no estemos generando dinero de forma correcta, y a partir de que se identifica el problema, pues se empieza a bajar ese porcentaje. Esta es una metodología que puede ser aplicada en todos los procesos administrativos. Por otro lado, tenemos los dos flujos de trabajo, tanto Scrum como Design Thinking, que vienen del sector tecnológico y que lo que buscan es prácticamente dar un mejor producto al cliente. ¿De qué forma, no? Por un lado, Design Thinking, utilizando el prototipado, utilizando encuestas de usuario y poniendo al cliente en primer lugar. Preguntándole realmente qué es lo que desea, no qué es lo que nosotros pensamos. Y esta es una experiencia que debemos de tomar demasiado clara como mejora. Por ejemplo, llega a pasar que los arquitectos pues tienen una orientación de estética que a lo mejor puede estar alineada o no con el cliente. Y muchas veces rige más sus ganas de querer imponer la estética dentro del diseño, cuando a veces ni siquiera es funcional o ni siquiera es lo que busca el cliente, ¿no? Entonces, con este tipo de flujo de trabajo estamos poniendo al cliente en primer lugar y sus necesidades sobre todo. También por otro lado tenemos Scrum, que es otro flujo de trabajo ágil, que lo que hace es permitirnos iterar y generar
sprint para poder entregar el producto de forma particionada al cliente y que éste pueda ver que realmente se está construyendo algo y que no tiene que estar esperando hasta que tengamos todo finalizado para empezar a tener beneficios y empezar a indicar cuáles son esas áreas de mejora que podríamos hacer nosotros como desarrolladores o como diseñadores. Y por otro lado tenemos la filosofía Lean, ¿no? También ayer hablaron un poco de la filosofía Lean aplicada a la construcción, pero realmente la filosofía Lean se puede aplicar en cualquier sector y en cualquier ámbito, desde el personal hasta el profesional. Lo que busca esta filosofía es obviamente reducir desperdicios y aumentar el valor agregado del producto final. En este caso, llámese producto final a nuestro proyecto arquitectónico, nuestro proyecto de diseño, y si nos vamos a la parte global, a nuestra construcción, porque al final nosotros estamos haciendo el proyecto para que se genere una infraestructura o para que se genere un edificio. Y en la parte de arriba tenemos a BIM, ¿no? Que está siendo bastante hablado en estas épocas, sobre todo porque países de Latinoamérica han apostado por los mandatos y por las recomendaciones a nivel gubernamental. Y pues esto es de lo que vamos a estar enfocándonos un poco más. Y como les había comentado, pues a partir de esta metodología de trabajo y de los beneficios que ha mostrado en ciertos países, también hay otros que se han intentado sumar y que se están sumando a integrarlo dentro de sus licitaciones públicas, y obviamente la empresa privada pues va un poco más adelante, ¿no? Podemos darnos cuenta que este no está tan actualizado, pero es un poco de los más recientes, que sobre todo en Latinoamérica ya estamos empezando a ponernos serios en este aspecto. Por un lado tenemos a Chile, que es prácticamente uno de los pioneros y de los que mejor lo están haciendo de habla hispana. España por el lado de Europa, que también es de habla hispana. Bastante bien, sobre todo en el área de subvenciones y de generar documentación para los interesados en integrarse en esta metodología. Tenemos países mucho más avanzados como Estados Unidos, Reino Unido y todo Europa del Este. E incluso hay unos que ni siquiera han tenido que generar mandatos para que se trabaje. Simplemente vieron los beneficios que ha tenido esto y pues decidieron implementarlo, en este caso con una forma top-down, de abajo hacia arriba. Los contratistas vieron que había un beneficio y a partir de eso pues se fue hacia la administración, y sin ningún mandato pues han estado y esa es su forma actual de trabajar. Por otro lado tenemos a México, que está con planificación, ya hay por ahí una estrategia, y pues ahora Perú que por ahí ya salió el comunicado de que también ya se va a requerir a nivel público entregar los proyectos con la metodología BIM. A todo esto, para aquellos que todavía no hayan escuchado la definición de esto, nos gustaría definirlo de forma concreta como una metodología colaborativa que va a unir herramientas, procesos y tecnologías digitales que van a permitir generar información y documentación sobre el proyecto a lo largo del ciclo de vida. Esta metodología lo que hace es utilizar todas esas buenas prácticas que ya existían y conjuntarlas dentro de la misma. En este caso toma mucha vertiente del PMI, del Project Management Institute. Habilita las tecnologías digitales que nos van a permitir estar al día. Y pues existen, este acrónimo también puede ser entendido como BIM de Building Information Model o BIM de Building Information Modeling, ¿no? BIM como producto, en este caso como la entrega final del modelo digital para la empresa o para el cliente que nos lo pide, y en este caso modeling
como el proceso de modelado del producto, siendo que la principal pues es la gestión. Al final, esta es una metodología de gestión. Existe este pensamiento tradicional en la forma de cómo trabajamos dentro del sector de la construcción, que pues lleva consigo toda esa falta de productividad que vimos en las primeras slides. En este caso trabajamos en silos. Por un lado, por lo general siempre se empieza con el arquitecto, el cliente le manda información al arquitecto, el arquitecto medio entiende qué es lo que quería el cliente y pues al final el que termina sufriendo todo este teléfono descompuesto es el obrero o el constructor, que termina tratando de componer todo lo que los demás interesados pues no pudieron entender entre sí mismos. Y al final pasa esto que vemos, la analogía de, en este caso, del bote, ¿no? En donde, por un lado, unas personas se están preocupando porque el bote no se hunda y están haciendo lo más posible para que todo siga en flote, mientras otros están despreocupados y como en su parte del bote no se están hundiendo, pues no están haciendo nada por ayudar. Es algo similar a lo que pasa el día de hoy en la construcción, en donde los diseñadores, en este caso me incluyo, podemos decir, ¿sabes qué? Pues es que yo ya cumplí con mi parte, pero pues ahora resulta que no dimos la documentación coordinada o integrada y el constructor pues está perdiendo mucho tiempo resolviendo todos esos problemas que nosotros no resolvimos cuando estábamos en la fase de diseño. Y al final se nos olvida que estamos generando un proyecto, que es el proyecto y es de todos. No estamos haciendo cosas de forma individual. Si el proyecto tiene éxito, todos tenemos éxito y es algo que en lo particular se nos olvida cuando terminamos de cobrar ese proyecto. Y pues prácticamente el proceso tradicional va orientado hacia el diseño y muchas de las firmas utilizan la tarifa de generar los planos y en cantidad de los planos te cobran el costo del servicio, ¿no? Por lo cual pues la carga de trabajo se concentra en la fase de producción de esos documentos. Y ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos en 2D, ¿no? Nosotros vivimos en 3 dimensiones y ahora si nos convertimos o queremos visualizar en 2 dimensiones, pues primera, tenemos que tener una excelente percepción visual y identificar bien cómo podemos trabajar y visualizar esas 3 dimensiones de forma intangible. Y por otro lado, pues no somos robot y siempre se nos va a pasar algo. Entonces, si tenemos un elemento o una sección o una llamada de detalle que no está vinculada a otro proceso, pues lo más seguro es que si estamos trabajando con más de 30 planos se nos va a ir un error. Y eso es lógico, somos humanos y pues si no le dedicamos el tiempo o si se llega a tener un grado de complejidad muy grande el proyecto, pues va a ser muy difícil que no lo podamos entregar. ¿Y ahora qué pasa? Pues que al final esos planos terminan construyendo 5 o 6 diferentes casas o edificios completamente diferentes. Que si nos ponemos a hacer esa revisión de la planta, pues no coincide con la fachada o esa sección no coincide con la vista en planta o simplemente no está actualizada o no existe en los planos que estamos entregando al constructor, ¿no? Por otro lado, el proceso con BIM lo que busca es una construcción virtual. Se dice que nosotros construimos 2 veces. Construimos uno de forma virtual en donde no nos cuesta nada poder borrar o cambiar una columna o simplemente mover una luminaria porque nos cuesta más que la hora o los 15 minutos que estemos pagándole al diseñador, al modelador para que lo haga. Mientras que en la construcción, pues, realizar eso o mover eso, pues, puede costar miles o cientos de dólares porque tenemos a gente parada, tenemos a maquinaria que no puede trabajar
Y tenemos, por otro lado, a los diseñadores que como ya están en otros proyectos, pues nos tardan en contestar nuestros RFIs. También, pues, el proceso BIM nos va a permitir tomar decisiones claves dentro de una etapa temprana y nuestra carga de trabajo se concentra prácticamente en el modelado de información, porque una vez que tenemos el modelo, podemos sacar toda esa información de los planos que necesitamos. No estamos, por un lado, construyendo el modelo y por el otro lado, construyendo los planos, sino que como estamos construyendo de forma virtual, lo único que vamos a hacer es como tomar fotos. Le tomamos una foto a la parte frontal, le tomamos una foto en la parte aérea, obtenemos el plano y así nos vamos sucesivamente. De tal manera que también existe una gran responsabilidad, que si no sabes cómo se construye el sistema constructivo y lo que haces es modelarlo como lo supones, si no está bien hecho, pues obviamente una sección, una vista en planta va a mostrar ese error de modelado. Otra parte es que todos los modelos, todos los elementos del modelo están conectados entre sí de forma paramétrica y que la información de otras disciplinas se utiliza para mejorar el diseño. Ahora bien, este es un ejemplo bastante tangible que tenemos la arquitectura cuando empezamos, en este caso yo como calculista, y pues los arquitectos tienen que proponer unas columnas o tienen que proponer unos muros de forma inicial. Pues esas columnas y esos muros me van a servir a mí para poder colocar mis muros y mis columnas con el criterio estructural de forma correcta. Y no voy a tener que hacer un retrabajo adicional ni voy a tener que volver a colocarlos de nuevo, sino que a partir de esa información voy a incrementar la información del modelo virtual. Y ahora bien, una vez que tenemos arquitectura y estructura, pues va a ser bastante fácil poder generar nuestro diseño de instalaciones y de plomería, porque ya tenemos los claros, ya tenemos bien definido las alturas y ahora sí no vamos a tener problemas de poder colocar la línea de tubería y en caso de que llegáramos a tener alguna interferencia, podemos pasársela al calculista y preguntarle si esto es algo que se puede hacer o es algo que no se puede hacer, antes siquiera de llevarlo a la construcción y tener a la gente parada y tener que demoler una parte porque pues obviamente no se tenía considerado, ¿no? Y pues en consiguiente pues va a ser mucho más fácil coordinar elementos que tienen 3 dimensiones, porque así es como nosotros vemos el mundo real, en 3 dimensiones. El ciclo de vida del proyecto, en este caso, dentro de la etapa de diseño, podemos ver que tenemos diseño conceptual, esquemático, desarrollo de diseño y documentos de construcción. Esta es la forma en cómo se maneja el estándar y cómo se incrementa la documentación conforme va avanzando la madurez del proyecto. Y este es un estándar americano que en lo particular yo sigo en todos mis proyectos de diseño. Esta etapa de diseño nos permite mejorar la comunicación entre los interesados y otra parte importante, conectándolo un poco con la metodología, es que nos permite evitar el retrabajo en la definición de fases, ya que en la parte de abajo pueden ver esto que dice LOT 100, 200, 300. Es un estándar que integró la metodología BIM para poder definir el grado de nivel de detalle que tiene el elemento con el grado de nivel de información que debe de estar anidado a ese elemento. Aquí es una forma recomendada de cómo se puede hacer para una construcción nueva, aunque obviamente esto de abajo se puede omitir porque tal vez no es necesario. Y después tenemos la fase de construcción y en este caso estoy hablando un poco del as-built. El as-built es esos planos finales que una vez que ya se terminó la construcción, pues obviamente, y la realidad es esta, que una parte es la que se diseña, pero al final termina siendo otra completamente diferente la que se construye, ya cuando están interactuando todas las disciplinas. Y es por eso que en muchas ocasiones se necesita levantar un modelo as-built o unos planos as-built de cómo quedó al final la construcción.
Ahora bien, una vez que ya vimos todo lo demás, nos podemos preguntar, ok, ¿cómo vamos a automatizar ciertos procesos dentro de nuestra etapa de diseño? Y podemos comenzar con algo bastante sencillo que a veces se nos llega a olvidar, y es que usar estándares en el proceso, en cualquier proceso, pues nos va a ahorrar bastante tiempo, sobre todo si estandarizamos aquellos procesos en donde existe una mayor carga de trabajo. Otra cosa es que si tenemos los procesos bien definidos, va a ser mucho más fácil identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder automatizar. Si nosotros no sabemos ni qué estamos haciendo, ni cómo lo estamos haciendo, va a ser muy difícil poder automatizar ciertos procesos. Obviamente, una vez que tenemos estas dos cosas, lo que sigue es que vamos a buscar cuáles son esos elementos más repetitivos, sobre todo porque lo que buscamos es, en este caso como empresarios, pues tener el mayor beneficio. Y en este caso, como empleados, pues mostrar que lo que estamos haciendo tiene un valor agregado. Otra parte muy importante es el trabajo en equipo, y esto es a veces se minimiza un poco, pero tiene suma importancia tanto el trabajo en equipo como la cultura colaborativa. Si tenemos una comunicación asertiva en donde damos de forma en este caso podríamos decir de forma amable y pensando en los demás, toda esa información que nosotros queremos compartir a los demás, o a ese punto a lo mejor en el cual no estamos de acuerdo, va a ser mucho más fácil poder retroalimentar el proyecto, o en este caso la actividad que vamos a hacer en específico. Y si tenemos una cultura colaborativa, en vez de estar destruyendo lo que está haciendo nuestro compañero, vamos a ayudarle a que esto salga hacia adelante. Obviamente, otra parte importante va a ser que utilicemos las herramientas adecuadas para las tareas en específico. Si bien a lo mejor puede llegar a costar un poco más de dinero, a lo mejor tener esas herramientas que podamos visualizar a lo mejor a corto plazo, si nos ponemos a visualizar el panorama general, podemos darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es perder dinero por no estar utilizando otras herramientas que son especializadas para eso. Otra parte muy importante y sobre todo de la filosofía Lean es la mejora continua. Búsqueda de actualizaciones tecnológicas y organizativas. Esta es una parte que llega a pasarnos, sobre todo aquellos que ya tenemos un poco más de tiempo y que nos gana un poco el ego, en donde decimos, ¿sabes qué? Es que yo ya lo sé todo, o ya sé trabajar bien mi flujo de trabajo, y se les olvida que estamos en una época tan disruptiva que las cosas que como las hacíamos ahora, puede que el día de mañana ya no sirvan o simplemente se vuelvan obsoletas. Es por eso que es importante tener esa mejora continua y no quedarnos atrás de cuáles son esas opciones que nos están dando para poder hacer mejor las cosas. Y por último, pues tenemos que buscar la interoperabilidad en la mayor parte de las fases de trabajo. Aquí dejo un poco el comentario que decía Steve Jobs, y es que no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes conectarlos hacia atrás. Y es así como debes de confiar que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. ¿A qué se refiere con esto? Que una vez que tenemos el panorama completo de cómo estamos realizando las cosas, es cuando vamos a poder hilar y cuando vamos a poder ver qué es lo que estamos haciendo mal y en dónde tenemos nuestra área de mejora, qué es lo que vamos a poder automatizar y qué es lo que vamos a poder estandarizar. A partir de eso vamos a ser capaces de poder definir qué tanto beneficio vamos a poder ofrecerle a la organización en donde estamos trabajando. Como les había comentado, una importancia que recae bastante es la interoperabilidad y los estándares. Y aquí está un claro ejemplo del por qué tenemos que enfocarnos en esta particularidad. Como pueden darse cuenta, dentro de un estudio que hizo Estados Unidos, reveló que el desorden que nosotros tenemos de información dedica una gran cantidad de tiempo y en este caso dinero, en este caso hablamos de 15,8 millones perdidos debido a esa interoperabilidad inadecuada. Y esa interoperabilidad inadecuada puede ser algo tan sencillo como yo como diseñador a lo mejor
mi software de diseño estructural no hace lo que me está pidiendo la normativa y tengo un Excel y dentro de ese Excel al final tengo mi diseño detallado y ahora una vez que tengo ese diseño detallado vuelvo a hacerlo o vuelvo a empezarlo dentro del software de diseño o dentro del software de detalle de donde genero mis planos, siendo que estas dos herramientas actualmente se pueden interconectar para poder reducir ese tiempo en el cual estamos retrabajando. Otra parte, como les había comentado, lo de arquitectura, pues a lo mejor no tenemos que retrabajarlo por completo porque el arquitecto ya puso los cimientos, entonces agarro esos cimientos y a partir de ahí empiezo a construir o a cambiar algunas cosas, pero ya no estoy creándolo y volviéndolo a hacer de nuevo. O algo simplemente tan sencillo. No tengo un estándar de cómo nombrar mis elementos o no tengo un estándar de cómo guardar mi información. Y ahora resulta que mi proyecto, el final, pues resulta que no es el que estaba trabajando el arquitecto y ahora resulta que porque no le entregué bien la información, está trabajando con un proyecto desactualizado, le estoy haciendo perder tiempo y él me está entregando una información que ya no me es válida a mí. O simplemente, ¿a quién no le ha pasado que habíamos dejado un proyecto o una actividad guardada por unos meses y tardamos horas en encontrarlo porque simplemente no lo teníamos bien identificado las carpetas en las cuales se debería de haber colocado? A partir de esto, pues sale esa pregunta de, ok, ahora una vez que sé que tengo que automatizar, ahora, ¿cómo utilizo mi criterio para automatizar esos procesos? Y aquí está una tabla bastante interesante en donde te dice, ok, va a haber actividades que van a ser diarias o van a ser actividades que van a tener cierta repetición a lo largo de la semana. A partir de eso, pues te dice, ¿cuánto tarda esa actividad? Ok, a lo mejor tarda, no sé, 30 minutos y esos 30 minutos se pueden convertir en un segundo. Ok, pues le puedo invertir, si es diaria, le puedo invertir 30 minutos para poder hacerlo. Si es prácticamente 5 veces al día, pues puedo invertirle 2 horas y así sucesivamente. Podemos ver que a lo mejor algo que se ve tan sencillo que puede llevarnos 30 segundos hacerlo, que a lo mejor decimos, no, pues es que esto lo hacemos bastante rápido, pero eso que hacemos bastante rápido lo hacemos 50 o 30 o 20 veces, si sumamos ese tiempo con la repetición mensual o anual, estamos viendo que estamos perdiendo bastante tiempo en no automatizar una tarea. A partir de eso, pues me gustaría mostrarles un poco ya el background de la empresa en donde estuve haciendo el proceso de automatización y quisiera mostrarles un poco el contexto que tiene esta empresa para que puedan entender el por qué se automatizó de esa forma. Most of Asia and Latin America is earthquake prone. Most of these countries have vulnerable building stock, especially in the emerging nations. Houses have been starting up everywhere. There hasn't been the technical support to make this growth safe to be up to the standard we need. We're talking about hundreds of millions of people who are exposed to death and injury. There's a big need to do something before we have a large earthquake, and then we're dealing with saving lives and rebuilding. In order to prevent bad construction from killing people and natural disasters, you need 3 basic things: money, technology, and people. GoChange's mission is to save lives in earthquakes and typhoons by designing disaster-resistant houses and schools and teaching people how to build. The Nepal earthquakes are a human tragedy. So many lives lost because of poor quality construction. This could be totally prevented because some buildings were retrofitted before the earthquake, and those buildings perform well. We're now operating in 6 countries in Latin America and Asia. We work together with homeowners to implement safe construction and partner with governments who provide subsidies for people to improve their homes.
Lo más significativo que hace Blockchain es que da asistencia técnica profesional sí quería vincular pero lo más importante es cómo estas metodologías pueden ser aplicadas por la gente común y personal en esta casa necesitaba del reforzamiento estructural. Me detengué en la parte de la estructura, que eso me faltaba. Ya me siento más seguro y más mejorado de vivienda, no solamente a mí, sino a muchas personas que lo necesitaban. When we invest in retrofitting, we not only mitigate risk, we also promote safe construction activities, brings jobs, and promotes positive economic growth. We can build buildings to withstand earthquakes. The knowledge and technology are out there. We just have to make it accessible to everyone. Como pudieron darse cuenta, estamos, o en este caso realicé el proyecto de innovación con una ONG que está interesada bastante en aquellas personas de bajos recursos, en donde lo que ellos buscan es darle una mejor calidad de vida. ¿Cómo? Pues mediante mejorar su vivienda de autoconstrucción para que sea resistente para sismos y en este caso tsunamis. La verdad fue un honor para mí trabajar con ellos y poder contribuir un poco en esto. Y aquí está la parte en donde yo me enfoqué, ¿no? Yo estuve trabajando en Manila, Filipinas. Autodesk Foundation fue el que pagó por el proceso de automatización que en este caso que hicimos. Y principalmente tenían estos objetivos, o estos objetivos los estuvimos trabajando en este caso con el manager, que fue darle una capacitación básica sobre BIM a la sede de Makati, Filipinas, para que conocieran un poco qué es lo que podía hacer la metodología, optimizar los flujos de trabajo, reducir tiempos de generación de viviendas existentes para documentos de construcción, reducir tiempos en la generación del presupuesto para el reforzamiento de viviendas y automatizar procesos en la revisión de requerimientos mínimos estructurales. Ahora bien, una parte de suma importancia es el contexto de la empresa o de la ONG. Si nosotros, en este caso como consultores, no tomamos en consideración a cómo se vive en esa sede o en esa empresa, pues va a ser muy difícil que podamos darle esa solución que ellos están buscando. Uno de los problemas principales que tenía esta empresa es que obviamente tardaban mucho haciendo ese proceso, pero era porque tenían un personal que rotaba mucho y que prácticamente su personal estaba haciendo pues labor comunitaria. Entonces, muchos de ellos no tenían el conocimiento técnico en las herramientas, a lo mejor tenían conocimientos deficientes de cómo se tenía que construir y esto es porque la mayoría de ellos o eran gente que estaba estudiando en ese momento o en más específico gente que no estaba identificada con el contexto que se vivía en Makati, Filipinas. Es por eso que para poder hacer todo el proceso llegaban a tardar 58 horas para lo que ustedes podrían decir una casita bastante sencilla, ¿no? Teníamos obviamente limitaciones y era importante saber cuáles eran nuestras limitaciones. Teníamos solamente 10 semanas para poder generar el proyecto de innovación. El proceso de diseño no estaba claro, no tenían conocimiento de BIM y menos de Dynamo. Sabían un poco acerca de Revit y tenían una mala concepción de los documentos de construcción. No había estándares definidos en cómo se tenía que entregar los documentos de construcción y el BOQ, que era la forma en cómo se obtenía la cuantificación y cómo podrían decir si la casa era apta o no para el reforzamiento estructural, no estaba optimizado. Por mi parte, pues obviamente yo no tenía el conocimiento de los procesos de cuantificación en Filipinas. Tenía a un coordinador a tiempo parcial y pues otra era que el lenguaje, a pesar de que hablo inglés, pues siempre resulta ser algo complejo cuando estamos trabajando de forma técnica en otro idioma. ¿Qué es lo que pudimos lograr, no? Entonces,
Lo que alcanzamos a hacer con esas 10 semanas fue estandarizar la plantilla base con la información requerida. En este caso, el BIM Manager principal de la organización ayudó bastante. Generamos familias o objetos BIM con costos paramétricos para poder sacar el BOQ. Generamos una plantilla de Excel para la generación de modelos existentes. Y esto es debido a que, obviamente, el contexto es lo que hay que tomar en cuenta. Va a llegar gente que no sabe utilizar la herramienta y no tiene por qué saberlo, porque es una gran inversión de tiempo y de dinero para la empresa poder capacitar al personal. Si hay tiempo, pues qué genial, pero en este caso lo que se buscaba es tener más casas o más retrofitting en menor tiempo para poder darle un mayor beneficio a la gente de escasos recursos y que ésta estuviera preparada para los sismos o para los terremotos, ¿no? Entonces, esa era una de las limitantes y a partir de eso, pues nos enfocamos en generar el Excel. Generamos plantillas de precios por concepto de reforzamiento estructural. En este caso, ya si nos vamos a cosas más específicas, generamos los scripts, que es la forma en cómo automatizamos los procesos con el otro software que se llama Dynamo. Generamos, en este caso, información de Data Analytics para poder ver en dónde se nos está yendo más el dinero. Generamos también un workshop de introducción sobre la gente que estaba estacionada en esa empresa y que era o iba a ser el evangelizador de este método de trabajar, porque otra parte importante es eso, que a lo mejor podemos optimizar en el momento, pero si no hay alguien que siga o que se fije que realmente se está haciendo, pues se puede perder esa automatización. Y obviamente, pues se generó toda esa información de recursos, tanto los videos como guías, para que la gente nueva pudiera hacerlo sin tener todos los conocimientos previos. De tener 58 horas, llegamos a hacerlo en 11 horas. Entonces aquí está el video de forma rápida de qué es lo que hace esta automatización o qué es lo que pudimos hacer. Y aquí le voy a bajar un poco el volumen para que vaya narrando un poco. Como pueden darse cuenta, en este caso fue dado para que una persona que únicamente supiera darle clic a la herramienta y en este caso que supiera abrir Revit, fuera capaz de poder modelar el estado actual, porque es de donde partimos, de cómo se encuentra la vivienda, para a partir de eso ver qué es lo que se tiene que demoler y qué es lo que se tiene que reforzar y poder hacer un presupuesto para ver si su vivienda entra dentro de la etapa de viabilidad para buscar con el gobierno generar una forma en que pueda obtener ese beneficio. Y como pueden ver, es un Excel bastante sencillo con ciertas restricciones también para que el usuario no cometa tantos errores. Y al final lo que hacen estos scripts de primera mano es generar el estado actual de una vivienda bastante sencilla mediante algunos detalles que se le ponen dentro de ese Excel. Y en este caso tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos, el tipo de muro exterior, muro interior, cómo están conformados, porque todo esto tiene bastante relevancia al momento de que se generan los planos con los que se autoriza la licitación, en este caso, los que el gobierno autoriza para que se realice la construcción.
Después venía la parte de ingeniería. En este caso, obviamente, se va a necesitar de un ingeniero, pero lo que hacíamos es reducir el tiempo o las horas que tenía que meterle el ingeniero al diseño. Y lo que hicimos es automatizar procesos de revisión. En este caso, con el rojo, pues se ve que por requerimientos mínimos de vivienda, pues no cumplía. Entonces teníamos que buscar de forma fácil poder modelar esos elementos para que cumpliera con el reglamento de la municipalidad o en este caso gubernamental, que por ejemplo era la altura mínima, ¿no? La altura mínima y colocar en este caso castillos en cada intersección, que es como el requerimiento mínimo estructural que se necesita para una vivienda estructural, una vivienda de mampostería confinada. Otra parte importante de ahí también era reforzar todas aquellas aberturas que fueran mayor a una cierta distancia, también para como parte del reglamento estructural, para que ésta pudiera cumplir con la normativa. Luego tenemos qué es el porcentaje de área, que es otra revisión que se hace para el diseño de la mampostería, en donde teníamos que en caso de que el espesor del muro no fuera lo suficiente para cubrir los requerimientos mínimos, colocar pláster en un lado o en el otro lado de la vivienda para que en este caso pudiera pasar por los requerimientos mínimos. Después, otra parte importante era generar el proceso constructivo. Y esto es debido a que como eran personas de bajos recursos, obviamente no iban a tener un lugar para desplazarse mientras esto se hacía, mientras la construcción se realizaba. Es por eso que también era importante hacer esa planificación de las actuaciones. Una vez que se tenía el modelo ya realizado, toda esa información se colectaba dentro de tablas, como las pueden ver ahí de forma sencilla. Y esas tablas que pueden a lo mejor ser un poco difícil manejar, sobre todo para los técnicos. Ahí está, por ejemplo, los tranches, que son como las partidas de trabajo y de ejecución que se realizaban. Una vez que se tenía definido pues todo, que ya estaba la demolición y la construcción nueva, lo que pasaba era meter esa información dentro del BOQ, que era la forma en cómo se cuantificaba y cómo se buscaba dar el dinero a las personas para que pudieran hacer ese reforzamiento estructural en su vivienda. Y como pudieron darse cuenta, pues esto lo que hacía era colectar toda la información que se hizo en el modelo dentro de un Excel, en donde cualquier persona con conocimientos básicos podía obtener esa información y podía leerlo sin siquiera meterse a Revit. Y pues esto era como un plus, ¿no? Saber de forma dinámica cuáles eran los elementos en los cuales nos incurría más gasto y saber, en este caso como calculistas o como constructores, en dónde teníamos que enfocarnos para que nuestro costo no se fuera a exceder de lo que teníamos límite. Y esto, pues obviamente una vez que tenemos esa información vamos a ser capaces de mejorar los siguientes diseños y en consecuencia pues vamos a poder ofrecer un mejor servicio al cliente, que en este caso el cliente son dos, por un lado el gobierno que da esa subvención y por otro lado la persona beneficiada de la casa, ¿no? Y ahora bien, si nos vamos al ROI, que es el retorno de inversión, podemos darnos cuenta que si nos vamos a 7 proyectos, tan solo en 7 proyectos estamos ahorrando más de 329 horas. Ahora bien, a lo mejor acá como es una ONG no importa tanto las horas, sino importa el beneficio, ¿no? De la forma optimizada nosotros estaríamos haciendo 30 proyectos, lo que significa que va a haber muchas más personas que puedan tener el beneficio de una casa más segura para soportar cualquier clemencia que vaya a tener por un sismo o por un tifón. Estamos dándole seguridad a esas personas en un menor tiempo. Ahora, si nos vamos a la comparativa de ROI, que es el retorno de inversión, ok, ¿cuánto estoy invirtiendo por la persona que está automatizando versus cuánto estoy ganando por hacer esa automatización?
vemos que a partir del proyecto 21, en este caso de forma optimizada, tenemos un ROI de 5-1. O sea, estoy por cada 5 proyectos nuevos, es como si estuviera haciendo uno viejo. Entonces, podrán darse cuenta que el ROI es del 95%. Y resumiendo, ok, tenemos que en nuestro sector necesita cambiar sus procesos para ser más eficientes y ofrecernos mejores salarios, ¿no? Si no mejoramos como sector, no podemos ofrecer un mejor salario a nuestros empleados. Una propuesta para mejorar los procesos es BIM. BIM es un habilitador tecnológico y una metodología colaborativa. Una organización no cambia si las personas dentro de ellas deciden no hacerlo. La estandarización es el primer paso a la automatización. Y la automatización requiere esfuerzo, colaboración y una definición de objetivos claros. Y obviamente existe un área de mejora exponencial si invertimos en automatización. Un poco como plus para aquellos que estén buscándose meter en esto, les muestro los canales en donde tengo un poco más de difusión, en donde hay contenido de forma gratuita en su mayoría y donde ustedes pueden aprender un poco de las herramientas, si bien no estamos hablando directamente todavía de BIM porque estamos haciendo algo específico para BIM, sí estamos enseñándoles un poco de cómo pueden empezar a meterse a utilizar estas herramientas que les van a ayudar a generar esos modelos BIM una vez que ya tengan los conocimientos técnicos de la metodología. Les agradezco mucho por su tiempo y ahí tienen nuestras redes sociales en donde nos pueden seguir. Muchas gracias. Genial, ingeniero Luis. Muchas gracias por su participación. Claramente nos ha contado un poquito más de cómo se debe automatizar y creo que lo más importante, nos mostraste un caso real, ¿no? Un caso aplicativo que muchas veces salta a la práctica y eso creo que fue muy genial. Invitamos a todas las personas que están en el presente webinar. No tanto sé en Zoom, si así. ahora venga la sesión de preguntas y respuestas. Sí, ajá, claro. Justamente invito a las personas tanto de Zoom, así como también de Facebook, para que puedan, les invito a realizar sus preguntas en caso que tengan para hacerlas llegar para que pueda ir respondiendo cada una de ellas. Ingeniero, disculpe, ¿me escucha a mí? Una consulta, ¿me escuchan? ¿Me podrían decir si me escuchan, por favor? Ah, genial. Ingeniero Luis, no sé si me escucha. Me parece que no me escucha. Ingeniero Luis, no sé si me escucha. Bueno, me parece que hay un pequeño problema con el audio. Ingeniero, no sé si me escucha, por favor. Me indican que los demás sí nos escuchan, pero no, no me escucha. Ingeniero Luis, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Ah, genial. No sé, por un momento no me escuchaba porque... Es que tenía bajo el volumen. No lo había subido. Ah, lo siento. Ok. Ah, ya, sí. Entramos a la ronda de preguntas. De hecho, invito al público para que pueda hacer sus preguntas. Mientras que lo hagan, yo le voy consultando. Me pareció muy importante la parte de la automatización y el caso práctico, ¿no? ¿Qué consideras que una organización cuál es el primer paso de una organización para empezar a automatizar sus procesos? Entendiéndose que de alguna manera ya conocen BIM. Como lo había comentado y como lo que me ha pasado bastante, sobre todo en las empresas que me hacen esa petición del presupuesto, es, ok,
Mira, yo voy a ayudarte, pero primero, antes de ayudarte, tengo que saber qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo. Si no tienes un objetivo claro, va a ser muy difícil que yo pueda cumplir tus expectativas. Entonces, primero es tener el objetivo claro de qué es lo que quieren hacer con esa automatización. Eh, ¿Cuáles son esas actividades? Y otra es identificar cuáles son esas actividades en las cuales tienen sobre todo un área de mejora. ¿A qué me refiero? Algo tan sencillo. Ya si nos vamos al área de modelado, por ejemplo, en Revit, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Es que tengo proyectos grandes y la anotación o toda la cuestión anotativa me cuesta mucho tiempo. Actualmente, no sé, invierto el 30% o el 35% del total del tiempo en esto. Y lo que yo busco es que se automatice y a lo mejor, siendo un poco ambicioso, que ese 30 se me reduzca a un 5%. Ok, está bien, ya tienes un objetivo claro, ya con eso ya puedo trabajar. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que estás haciendo para ver si lo estás haciendo bien? Y si lo estás haciendo bien, ¿por dónde yo puedo meter esa automatización? Si no la estás haciendo bien, pues de entrada te doy algunas recomendaciones para que desde un inicio tengas ese beneficio y empieces a ver como ese cambio progresivo sin tener un producto final, por así decirlo. Sobre todo porque todo recae en la moral. Muchas veces la moral recae porque dices, oye, es que me estás cobrando muy caro y no veo beneficios. Ok, pues tienes que invertir tiempo en medir qué es lo que estás haciendo y cuáles son tus beneficios nuevos, ¿no? A lo mejor puede que no sean tan tangibles porque no tienes una métrica y cualquier cosa que no se puede medir, pues no se puede comparar. Genial, gracias por su respuesta. Acá hay otra consulta de Raúl Rivero Nava y dice, ¿nos puede hablar un poco acerca de la programación aplicada a ese proyecto? Si fue hecha enteramente con Dynamo o lenguajes como C Sharp, Python, y cuál recomienda en su punto de vista. Pues depende de la organización. En este caso fue con Dynamo y con Python y fue debido a que se quedó, o sea, a pesar de todo este nivel de automatización, esta organización tiene una muy buena filosofía y es la mejora continua. Entonces decía, ¿sabes qué? Pues lo que buscamos es que después de que tú lo termines, llegue otra persona cuando Autodesk nos dé dinero y eso que tú automatizaste sea un pasito para que siga hacia adelante. Entonces, por lo general en la programación, si no se siguen estándares, pues va a ser a lo mejor hasta más fácil que se vuelva a hacer el código, mientras que con Dynamo y obviamente siguiendo un estándar, le estamos dejando el punto de partida a la siguiente persona, que es otra parte muy importante. Hacer que tu trabajo sirva para que otra persona pueda mejorarlo y pueda crecerlo a partir de lo que ya está hecho y que no lo tenga que volver a hacer. Genial, acá hay otra consulta de Kevin Huerta y nos dice, muchas gracias, una consulta. ¿Cómo se desarrolla el proceso de chequeo en Revit? ¿Hizo uso de Dynamo o cómo es el procedimiento? Pues sí, mira, lo principal, nos vamos a lo más sencillo. Tenemos que saber cómo se hace de forma manual. Una vez que se sabe cómo se hace de forma manual, en este caso, lo que se hace es cumplir el código técnico de la municipalidad, en donde te dice, ¿sabes qué? Cada 4 metros debe de haber por lo menos un castillo para poder asegurar que tu mampostería confinada va a comportarse bien de forma estructural. Ok, esa es como mi restricción. A partir de que conozco bien mis restricciones, ahora sí, puedo llevarlo al ámbito de la programación. Y una vez que tengo esas restricciones, puedo generar mi algoritmo. Al generar mi algoritmo, lo meto a la herramienta, que en este caso la herramienta es Dynamo. Genial. Ah, Pensando, digamos, si nos minusculimos o entramos al mundo de la programación, a corto, a mediano y largo plazo, ¿qué lenguajes de programación recomienda? Pues mira, la verdad, yo creo que la programación para bebés
Si estamos ya metidos en el ámbito de la industria de la construcción, pues es empezar con programación visual. Programación visual, pues tenemos Dynamo, tenemos Grasshopper, tenemos Allplan, creo que tiene uno, no me acuerdo bien cómo se llama, y Bentley tiene uno. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de poder interactuar sin llegar a ese nivel de complejidad que a lo mejor como arquitectos o como ingenieros no estamos tan acostumbrados a llevarlo. Si de por sí la ingeniería puede llegar a ser algo abstracta, la programación es todavía más. Una vez que quitamos ese miedo, porque al final es un miedo el meternos a programar, el miedo inicial se quita y a partir de eso puedes ver hacia dónde quieres dirigirte, si quieres ser desarrollador o si únicamente lo que quieres es buscar mejorar cosas dentro de tu empresa, pues te vas con Python. En este caso yo ahorita sé manejar un poco más Python y pues Python está bastante adecuado ahorita y es de los lenguajes de programación que está teniendo un potencial en cuanto al número de usuarios y en cuanto a las cosas que se puede hacer en inteligencia de datos, inteligencia artificial, análisis de datos, machine learning y programación en general. Después de eso, pues está C#, que es como el lenguaje de programación en el que se basa Revit. Y a partir de eso, pues ya va a depender de qué es lo que quieras hacer. Genial. Acá hay otra consulta de Ángel Jara. Dice, soy programador, no conozco la industria de la construcción y me gustaría meterme en ella para automatizar los procesos. ¿Alguna recomendación para comenzar y entender la industria? Pues mira, la verdad es algo bastante interesante, sobre todo con empresas. De hecho, yo ahorita estoy buscando a alguien que se meta también conmigo, porque no necesitas saber tanto de la construcción. De hecho, había, y por ahí yo creo que sigue habiendo este parque, ¿no? Que quieren un programador que tenga conocimiento en Bing, que tenga tantos años de experiencia y que tenga tantos, o sea, quieren un unicornio en pocas palabras y un unicornio pues va a costar lo de un unicornio, ¿no? Sin embargo, pues existe esta palanca en donde está la gente técnica y está la gente operativa, ¿no? Por un lado tenemos a la gente técnica que es la que se dedica a hacer el programa y por otro lado tenemos la gente operativa que orienta a cómo va el programa. Justamente los data science, que es otro de los perfiles que está creciendo bastante, a lo mejor sí tiene que tener un conocimiento básico para que también identifiquen cuáles son las áreas de oportunidad, pero no tienen que ser especialistas. Si lo que tú buscas es meterte a la industria de la construcción, puedes empezar tomando pequeños cursos de Construction Management en Coursera o en edX para que conozcas un poco cuáles son las carencias que tenemos. Y una vez que conozcas un poco nuestra industria, generes una mancuerna con un constructor o con un ingeniero que ya esté, para que todo eso que tú conoces se pueda aterrizar en algo tangible. Genial. Una consulta. Ahora que vemos mucha tendencia de BIM, BDC, automatización, ¿a qué apunta la industria de la construcción? ¿Cuál crees que es el futuro de acá a unos 5 o 10 años? ¿A qué se apunta y qué es lo nuevo que vamos a ver en obra en los proyectos de construcción? Pues mira, una parte importante que hay que tener en claro son los objetivos, ¿no? Al final, BIM, BDC son herramientas. ¿Herramientas para qué? Pues para ser más productivos, para entregar mejores productos. Entonces, lo que me gustaría, ¿no? O sea, dentro de la utopía es que todas esas herramientas fueran utilizadas por el sector para tener una mejor productividad, que utilizáramos todas esas herramientas que nos está dando la industria 4.0 con las buenas prácticas de las metodologías y las filosofías. De esa forma podríamos llegar a competir en unos 15, 20 años en cuanto a productividad con el sector de la manufactura. En la realidad de México, este proceso de automatización que nos mostraste, ¿también es cotidiano verlo allá o se aplica mucho en los proyectos o todavía no? Siéndote sincero, yo no lo vi. De hecho, por eso tuve que ir a varios países. He ido a España y a Filipinas a hacer proyectos de innovación porque desafortunadamente en México todavía tenemos, pues a lo mejor la ignorancia de no ver
que podemos hacer las cosas mejores, de no confiar en que se pueden automatizar los procesos. Y si bien hay empresas que están apostando por la automatización, son pocas y por lo general son contadas. Genial. ¿Otros casos que conozcas a nivel Latinoamérica? No sé, tal vez algunos o no. Pues en cuanto a, es que o sea, empresas internas que sé que sí automatizan ciertos procesos. Rizoma, que es mexicana, que la verdad, bueno, es uno de los que inició BIM acá de forma tangible en México. CNC Construction, que también es uno de los pioneros acá de BIM en México y Latinoamérica. No sé si COSAPI, pero COSAPI se ha escuchado bastantes cosas buenas. Y Arup es una de las empresas en las que Arup y Thornton Tomasetti, de las que más he visto de forma técnica. Obviamente, pues ya están más especializadas en otros aspectos, pero pues en particular de las que yo sé de forma verídica, pues serían esas las que te podría contar. Genial, muchas gracias. Ya bueno, ya para cerrar, una última consulta. Aquella persona que está saliendo de la universidad de la carrera de ingeniería civil, ¿qué les recomiendas? ¿Es recomendable de frente iniciar a, digamos, a saber bien y empezar a modelar, a hacer los procesos de tecnología? ¿O es necesario tener cierta experiencia en la construcción? De hecho, y justamente voy a hacer un video en mi canal de YouTube de GetCon mostrándoles un poco los beneficios. Yo tengo 7 años de experiencia en la construcción y me dicen, oye, pero ¿por qué si tienes tantos de egresado? Y no hay mejor forma de aprender que mientras estás estudiando meterte a trabajar, ya sea trabajos de becario o trabajos de verano, porque de esa forma vas aterrizando todos esos conocimientos técnicos que tienes, que te está dando la escuela. Sobre todo ahorita la escuela está bastante retrasada en cuanto a lo que se requiere en la industria, entonces te abre bastante el panorama. Y una vez que te abre el panorama, pues ya empiezas a buscar cómo mejorar las cosas, ¿no? En mi caso, yo estaba en segundo, en tercero de semestre de la universidad y fue cuando me metí a un programa social y donde conocí la herramienta de Revit, por ahí del 2012, 2011. Y a partir de eso, pues empecé a meterme y por el 2013 conocí la metodología BIM y fue cuando empecé ya a saber un poco. De hecho, yo lo aprendí todo de forma, pues sí, de forma natural buscando en las páginas o en los países en donde ya estaban más desarrollados. Mi mayor recomendación es que trabajen desde que están estudiando y que si quieren ser competentes para el currículum en cuanto al área laboral, que empiecen a hacer sus prácticas profesionales. No sé si allá en Perú se hagan, pero es prácticas profesionales en México en donde te pide como un servicio social a la universidad que realices en una empresa. Entonces, esa es como la primera parte en donde puedes mejorar tu currículum sobre todo y saber realmente cómo se encuentra la industria, porque son cosas muy diferentes lo que te enseñan en la escuela con lo que realmente vas a vivir ya cuando estés trabajando. Ah, genial. Bueno, acá hay una última consulta, y bueno, con eso cerramos, de Ángel Bravo, y dice, ¿qué características debe reunir un proceso dentro de BIM para considerar que puede ser automatizado? Pues no necesariamente tiene que ser de BIM y el proceso va a depender. Estamos hablando de dinero, en pocas palabras es dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero puedes ahorrar con ese proceso? Al final, cualquier servicio tiene que tener esa resta. Si tu costo total por hacer las cosas te cuesta, no sé, $100 y tu costo de servicio te cuesta $50, pues es bastante viable poder hacerlo porque estás ahorrando $50 a la persona. En cambio, si tu proceso te cuesta $100 y tu consultoría, tu forma de automatizar te cuesta 150, pues no es viable y no se puede hacer. Entonces pasa lo mismo. Si tu proceso
Es un proceso repetitivo en donde se invierte un tiempo considerable y ese tiempo considerable puede ser reducido y esa reducción existe un retorno de inversión a corto plazo o a mediano plazo que sea tangible, sobre todo si tú no eres el empresario que está invirtiendo dinero, pues va a ser mucho más fácil que la empresa quiera automatizar, porque al final es dinero. Si no le convence, pues no lo va a hacer. Entonces, lo principal es identificar eso en donde pueda haber ahorro de tiempo. ¿Cómo? Pues viendo que es muy repetitivo, que se invierte mucho tiempo y que obviamente va a haber una mejora bastante considerable y que va a ser tangible para la gente que esté invirtiendo en eso. Claro, podríamos resumir, digamos, que aquellas actividades que constantemente generan mucho trabajo, que no agrega valor, que se podría automatizar, ¿no? Reducir los pasos para que sea más eficiente y aproveches ese tiempo para otras cosas, ¿no? En pocas palabras, sí. Genial, ingeniero José, muchas gracias por aceptarnos la invitación, por compartirnos un poquito más de su experiencia allá en Filipinas y todo el conocimiento que tiene de BIM, de los procesos de automatización, agradecido eternamente. Y bueno, le invito ya a sus últimas palabras para que podamos cerrar el webinar. Pues muchas gracias por vernos. Si quieren estar al tanto de lo que hacemos, pues ahí están nuestras redes sociales. No olviden seguirnos y hacemos contenido para ustedes de forma semanal. Así que, pues nada, ahí están toda esa información y la idea es que pues sean mejores cada día. Genial, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, con eso hemos concluido la participación del ingeniero José Luis. Creo que nos habla un tema un poco bastante importante de automatizar procesos y lo más importante nos hizo dar cuenta de cómo aplicarlo, ¿no? Y cómo realmente se puede aplicar y se puede llevar a la práctica todos estos temas, ¿no? Con eso cerramos el webinar del día de hoy. Agradecer a todas las personas de Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia que nos están acompañando. E invitarlos el día de mañana que nos puedan seguir acompañando con el tema de sinergia BIM y Lean, a cargo del ingeniero José Luis Rodríguez Corro, desde Perú, que nos va a comentar un poco de la sinergia que existe entre BIM y Lean y cómo aplicarlo, ¿no? Así que quedan cordialmente invitados. Nos vemos mañana a las 8 p.m. para seguir aprendiendo un poco más de la utilización de BIM y cómo se puede implementar o, digamos, aplicarlo con las herramientas y la filosofía Lean Construction. Creo que será un tema muy importante a aquellas personas que están en obra, que están mejorando día a día sus procesos para aprender un poco más y de seguro implementarlo en nuestro día a día laboral. Invitarles a todas las personas que en caso no han podido ver los webinars del día de ayer o los webinars de las anteriores semanas, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, que posteamos todos los videos que realizamos en el webinar y demás actividades, así es que quedan cordialmente invitados y bueno, dense una vuelta y puedan visitarlo, suscríbanse y que día a día compartimos información. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana, 8 p.m. con el tema Sinergia BIM y Lean. Muy buenas noches a todos los profesionales latinoamericanos que nos siguen y que nos ven. Nos vemos mañana. Cuídense, buenas noches.